en Salvador de Bahía, en Brasil, donde acaba de recalar el buque que va con los marines. La estamos viendo, estas son las imágenes en exclusiva. Estaba de fiesta, estos son los carnavales de esa ciudad, sí. Disfrutando con sus amigos y compañeros marines de ese buque, Juan Sebastián Elcano, que va a ir recorriendo las aguas de nuestro planeta. ¿Y qué es lo más llamativo de estas fotografías? No que una joven de 19 años esté disfrutando de fiesta. Ay, que te veo venir. El chico de la camisa, de al lado. ¿no? Vamos a ir paso por paso. Vale, es que ya me estás poniendo nerviosa, Alejandro. Sí. A ver, una cosa. Me dicen que me siente, pero no sé dónde me puedo pues sentar. mira, te puedes sentar aquí está todo preparado. El chico es español. Toma, siéntate aquí. Aquí hay sitio para todos, Alejandro. A ver, y me vais a disculpar que vaya mirando el móvil, porque a medida que voy hablando con vosotros me sigue llegando información de lo que pasó en esa fiesta que estamos viendo ahora mismo. Sí. ¿Qué es lo más llamativo de todo? Bueno, que este programa, no sé si Juan lo puedo adelantar ya, que ha hablado con una persona que sabe y conoce exactamente cuál fue el minuto a minuto de la princesa Leonor en esa fiesta. pero... Empiezo por el altercado. Fijaos, esas fotografías se acaban de publicar en un único medio brasileño y nosotros somos el primer medio español en darlas ahora mismo en exclusiva. Sí. Pero ¿cómo se toman esas fotografías? Pues la persona con la que yo he podido hablar, y si me dejan voy a ir dando más detalles, toma esas fotografías. Lo más curioso de todo es que no sabía que entre el público estaba la princesa Leonor. Claro, no la conoce, claro. No la conocía. Es un fotógrafo local, del pueblo. Y está haciendo fotos del evento. Está haciendo fotos aleatoriamente al público cuando de repente, y aquí viene el bombazo, se abalanzan sobre él 5 escoltas de la princesa Leonor. Anda, no, Leticia niega, lo niega. En ese preciso momento se abalanzan sobre él 5 escoltas de la princesa Leonor y le cogen la cámara con la mano. Claro, porque está fotografiando a la heredera. Y le dicen, pare usted de hacer lo que está haciendo y borre de inmediato esas fotografías. Vaya. Fijaos si el altercado escala, que él, con 25 años de experiencia, dice, sí, usted me va a venir a mí a decir que borre unas imágenes, ¿por qué? Si yo estoy fotografiando al público en general. Claro, no. Borre las fotografías porque usted está tomando fotografías privadas e íntimas de la heredera a la corona española. Y ahí se entera. Anda. Y ahí es cuando se entera que está fotografiando a la princesa Leonor. Este señor, que se ve envuelto en esta trifulca, lo que hace es borrar las fotografías. Pero... Juan, ¿puedo contar lo que pasa 24 horas después? Pero ¿qué borra? Porque no ha borrado que aquí están. O en todo caso, las hace a esta gente sí le hace pensar que las ha Pero los borrado. escoltas no son tontos, ya te lo Claro, digo. no, Bueno, también si están en la nube, no lo sé. Los no escoltas ven cómo borra esas fotografías tras amenazarle, por cierto, y esto me lo acaba de confirmar. Sí. Te vamos a romper la cámara, te vamos a romper la cámara. Esto me lo dice literalmente. Desde Esto luego es lo que cuenta este fotógrafo. por cierto, esto es muy irregular. Esto es muy irregular. No se puede Esta hacer. es... Porque dime tú qué poder tienen esos señores, ya no en nuestro país, en un país extranjero, Y en una una persona que en un lugar público no tome una fotografía. Hablamos de escoltas, Siempre. los escoltas españoles que viajan con la princesa. Son los Pero, escoltas españoles fíjate, que se abalanzan sobre él. Alejandro, lo que me extraña sí. por parte de los escoltas es que no se adelantaran a esta secuencia. O sea, que no vieran que había una persona con una cámara de fotos, porque antes no, directamente no te dejan. Pues se despistaron. Y porque probablemente es un lugar multitudinario, ¿no? Verónica, ¿sabes qué pasa? Que en esa fiesta, que es un precarnaval, así lo llaman ellos, muy popular, Ya. todo el mundo toma fotos y vídeos, como no, para sus stories de Instagram, etcétera. Pero este señor se centra durante unos minutos en ese grupo de gente. En ese grupo de por gente. algo en particular. Probablemente por el esco- chico. Los escoltas lo detectan y es cuando se abalanzan sobre él. Pero él no era consciente que estaba fotografiando a la princesa Leonor. Tiene un carrusel de 12 fotografías donde vamos a ver más cosas. Pero eso, déjame que te lo cuente ahora, Poco a poco. Juan. Pero tú y crees gracias. fue Te noto casual, nervioso, Alejandro? Bueno, es que Juan, No, pero- Juan, ¿cómo no voy a estar nervioso con el bombazo que tenemos? Bueno, pues Es calma, muy calma. fuerte, Y es No además tenemos era prisa. muy fuerte. No tenemos prisa. Bueno, voy ya a hablar porque, a ver, esto salió ayer a última hora de la tarde. Yo tenía preparado el vídeo con la exclusiva de la revista Hola de Felipe en Vaqueira, sin Leticia en este caso.
Y bueno, pues la verdad es que ha sorprendido, ¿no? ¿Cuál es la identidad de este chico? Algunos medios han dicho que es un amigo brasileño, no el del internado, sino un amigo brasileño de algún otro contexto. Y otros pues han dicho que es uno de los guardiamarinas del Juan Sebastián Elcano, donde está Leonor. Bueno, ha habido muchas críticas a esta foto. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, cómo iba Leonor, ¿no? Que han dicho, es que iba descocada. Hombre, hacía mucha temperatura. He visto el look que llevaba y era un top de estilo boho, chic, de tirantes y escote. Estaba muy morena Leonor y lo ha complementado además con varios collares. La melena en una cola de caballo para aliviar el inmenso calor de la noche, dicen. Luego esto del beso lo están publicando todos los medios. O sea, hay beso, pero no hay foto. Es que claro, a ver, mi teoría, creo que probablemente será uno de los guardiamarinas, por probabilidad, porque la mayoría de los que están con ella en el buque, pues son chicos. Dicen, este que habla, que está en informativos, por cierto, hemos degenerado, que el chico de la camisa azul le daba un beso en la boca a Leonor. Y que es la información que le llega. Y que no lo captó porque no sabía quiénes eran. Se sabe el nombre del reportero, se llama Fred Pontes. Y cuenta esa historieta de los escoltas de poco menos que te vamos a matar. Que yo personalmente no me la creo. ¿Por qué? Porque sé ya un poco cómo actúan los escoltas en ese sentido. Y sé que son bastante cuidadosos, Entonces probablemente les dirían bórralo, tal. Esta es una de las fiestas más populares de Brasil, se llama Terça da Venção y lo que han dicho es como un precarnaval, había un concierto, la banda Olodum, que es uno de los grupos musicales más importantes de Brasil y bueno, ese concierto es en una plaza pública, en la Praça das Artes, situadas en Pelourinho, el barrio más antiguo e histórico de Salvador de Bahía. Entonces, bueno, pues a ver, yo aquí no veo tanto escándalo, lo digo en serio. El hecho de ver a Leonor con un chico, pues yo creo que es lo más normal. Aparte, yo veo a gente por detrás en algunas fotos que se me hace muy mayor entre tanta juventud y que de hecho creo que son los escoltas, Y bueno, pues lógicamente todo esto. Para mí la identidad, ya digo, me creo más un poco de las informaciones que he consultado, que efectivamente sea uno de los guardiamarinas. Tengo el nombre, pero no lo voy a dar porque no me quiero pillar los dedos en este sentido y que tampoco nos va a aportar nada. Pero vamos, que viene a ser un poco eso. No hay tanto escándalo, es simplemente Leonor con un chico. Lo digo, porque ya alguna gente pondrá el grito en el cielo, especialmente a alguna fan de estas de Leticia radical, que bueno, que tampoco sabe, a ver, yo qué sé, es que muchas veces uno piensa que habla para gente inteligente y luego te das cuenta de que hay gente que no sabe ni coger los dobles sentidos ni absolutamente nada. Pero bueno, yo ya digo, por probabilidad, probablemente será uno de los guardiamarinas. Vemos que también hay por aquí chicas, no sabemos si son sus compañeras. Han cogido al chico de la camisa azul, pues no se sabe exactamente por qué. Pero ya digo, puede ser incluso que estén todos juntitos, en comandita, todos los guardiamarinas. Lo que pasa es que como van sin el uniforme, pues ese es el asunto. En Zarzuela esto no preocupa, han publicado. Yo creo que tampoco, o sea, yo de hecho creo que son de las imágenes más normales que hemos visto de Leonor últimamente y me parece muy bien, pues de fiesta. Han estado 22 días en la mar, pues ahora tienen un tiempo de relax, de descanso y sinceramente a mí me parece perfecto. La historia de los escoltas no me la creo, me parece un cuento chino de paparazzi turbado y poquito más que comentar. Lo voy a dejar por aquí.
Si alguien tiene más información, que la aporte en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.